A Victoria é psicóloga e psicoterapeuta antroposófica, especialista em atenção a vítimas de trauma por violência política e social, é docente universitária também e é ex-presidente da Associação Argentina de Psicólogos Antroposóficos. Então a gente dá as boas-vindas a todos e a Victoria, e agora passo a palavra para ela. Gracias, Michelle. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad de seguir haciendo cosas juntos, Brasil y Argentina, nuestras dos asociaciones pioneras en Sudamérica de la psicoterapia antroposófica. Y voy a intentar hablar lento, pausado, para que me entiendan, pero para no tener problemas, tengo un PowerPoint que, a ver, ustedes me dicen si se ve. Sí, Victoria. Un momento, a ver, así. ¿Sí? El tema que las colegas de Brasil con las que estuvimos hablando me pidieron que pudiéramos reflexionar juntas, tiene que ver con los momentos que estamos viviendo en nuestra región de Sudamérica y sobre todo con la crisis, digamos, que la humanidad está atravesando a partir de esta pandemia del coronavirus y de qué manera podemos aportar los psicólogos antroposóficos en este contexto, en esta situación. Entonces voy a empezar por lo que nos enseña nuestro querido maestro Deckers respecto a el aspecto más social, histórico de la psicoterapia antroposófica. Los que trabajamos de esta manera, con esta cosmovisión, con esta mirada sobre el ser humano que nos da la antroposofía, trabajamos con la psicoterapia antroposófica, como Ad nos dice, y que a mí me gusta mucho esa mirada porque tiene que ver con mi forma de trabajar, que la psicoterapia antroposófica es profundamente histórica y social, tiene en cuenta el contexto histórico y social en el que el paciente desarrolla su biografía. Para poder entender la vida de un ser humano, uno tiene que saber cómo ha sido su biografía individual, pero también de qué manera el contexto histórico y social ha, de alguna forma, atravesado, ¿sí?, esa propia historia personal, la de su familia y la de su pueblo. Entonces, nos gusta decir esto, que es una psicología profundamente histórica y social. Y fundamentalmente, lo que Ad nos plantea y en lo que yo trabajo, esta mirada nos conduce a una enorme responsabilidad transgeneracional. Lo que nosotros hagamos con el paciente tiene efectos tanto en sus generaciones anteriores como fundamentalmente en las generaciones que le continúan. Y en aquellos aspectos más ligados a situaciones más de trauma o de violencia, más aún, porque esas situaciones nosotros sabemos que si no se resuelven, en la historia vuelven a repetirse. Entonces tenemos una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad social. Y nuestro trabajo fundamental se basa en hacer la pregunta correcta, digamos, en el momento adecuado para ese paciente, para cada paciente. Entonces, la pregunta que nos convoca hoy es, ¿cómo era nuestra humanidad antes de la pandemia? ¿Sí? Y la verdad es que cuando yo me puse como a enumerar, a hacer el listado de todas las cosas que nos pasaban en el planeta como humanidad en su conjunto, es realmente impactante ver
esto, ¿no? Nuestra crisis de valores, los desastres ambientales, cómo hemos arruinado el ecosistema, cómo hemos digamos, explotado los recursos naturales para un uso muy limitado de nuestra propia generación sin tener en cuenta las generaciones futuras, los millones de personas que están sumergidos en situaciones de pobreza, de hambre, de desnutrición, condiciones de vida realmente indignas, ¿sí? Tenemos distintos conflictos bélicos, migraciones en todo el planeta de personas que buscan cómo salvar su vida o intentan vivir una vida un poco más digna. Tenemos vínculos violentos, sin llegar a una situación, digamos, de extrema gravedad en cuanto al lugar que cada uno ocupa socialmente, no importando el estrato social al que pertenezca, tenemos vínculos violentos, cada vez más como sociedad toleramos cada vez más la violencia en los vínculos, en especial, bueno, lo que sobre todo muchos de nosotros estamos como tratando de trabajar en eso para visibilizar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero también las otras violencias, ¿no? La discriminación racial, la discriminación de etnias o la discriminación religiosa o por orientación sexual. ¿Sí? Y algo que hoy es una ventaja, pero que sabemos que es un problema, es la hiperconectividad virtual. Esto que decimos, lo que hoy nos permite estar conectados, al mismo tiempo tiene una contracara negativa, que es que pensamos que estamos conectados, pero en realidad estamos muy poco comunicados, ¿no? Porque la verdadera comunicación entre los seres humanos se da en la presencia, digamos, en lo que significa este impacto de un cuerpo, digamos, en relación con el otro, ¿no? Y un yo hablando otro yo en presencia. Sobre todo lo sabemos bien en relación a los niños, ¿no? Que esto es absolutamente necesario. Y por otro lado, digamos, también hay una realidad que cada vez más se va agravando sobre el planeta, que es la dificultad en relación al trabajo, donde el ser humano ha dejado de ser alguien valioso por lo que puede aportar, por su propio trabajo o su propio saber, y pasamos todos a formar parte de o datos estadísticos o variables de costo para un trabajo. Con lo cual somos fácilmente desechables. Si los números no dan, si la economía no resulta, digamos, rápidamente somos sustituidos, desplazados, despedidos. Y esto en la subjetividad de cada uno trae sus consecuencias, ¿sí? Estos fenómenos globales, que como decíamos antes con Sandra, quizás los vemos muy distantes de nosotros, porque yo que tengo que ver con todas estas cosas que suceden, sin embargo, todo esto tiene impacto sobre la vida de cada uno de nosotros sobre el planeta. Y entonces, digamos, en esta pregunta de cómo éramos como humanidad antes de la pandemia, podemos decir entonces, y bueno, ¿y qué es lo que sucedió? ¿No? Yo quiero referirme a nuestra región, a Sudamérica. Latinoamérica en general es la región más desigual de todo el planeta, y voy a poner como ejemplo en Argentina y en Brasil, hay estudios que demuestran que un niño, una persona nacida en una favela o en una villa de emergencia, tiene 18 años de expectativa de vida menor que un niño que nace en un barrio rico, con todas sus necesidades satisfechas. Esto también impacta en nuestra subjetividad y también nos sirve para entender lo que está sucediendo con la pandemia. El otro ejemplo de en que estábamos como humanidad lo tenemos en nuestro querido Amazonas, ¿no? Como llamado por todos en la humanidad cuando hace un tiempo atrás se incendiaba tan masivamente, como desastre ecológico. Toda la humanidad decía, se está incendiando el pulmón del planeta. El pulmón del planeta, que es el Amazonas, se estaba incendiando, y mientras tanto sus poblaciones nativas o originarias resistían el desmonte, ¿no? La tala de los árboles y el desmonte.
que lleva, digamos, a estas situaciones de catástrofe ecológica. Y en esto, bueno, apareció algo que no lo teníamos previsto. Muchos de nosotros pensábamos que quizás se nos venía una tercera guerra nuclear, o que iba a haber algún conflicto así masivo nuevamente, digamos, por todas las situaciones que se daban en el mundo, y sin embargo apareció un virus, que de alguna forma hizo que la humanidad se sintiera como una sola, como que estaba sucediendo lo mismo para todos en distintos rincones del mundo. El tiempo se detuvo, está como paralizado, porque está todo el mundo a la expectativa de qué es lo que va a suceder, y fundamentalmente todos los proyectos que teníamos para el 2020 se suspendieron, fueron postergados. Entre ellos, por ejemplo, este congreso que pensaban hacer las colegas de Brasil, para donde íbamos a poder estar juntas y compartir y abrazarnos, tuvo que ser postergado. Y esto nos ha pasado con todo lo que en este lado del planeta, como coincidió con el inicio del año laboral, es como que el año se nos quedó en suspenso. Entonces, a mí me parece que es importante que tengamos esto en cuenta, porque ahora vamos a hablar de cuáles son las distintas reacciones que sobre el planeta tuvimos en relación a esta pandemia. Pero hay datos ciertos que, como hablábamos anteriormente, no podemos negar, que es que hay, desgraciadamente, miles y miles de personas que han fallecido, o que están enfermas con secuelas, y que desgraciadamente pareciera que han pasado a ser simplemente un número, que contamos todos los días, que vemos si han subido, si han bajado, dónde hay más, dónde hay menos, si el sistema aguanta, si qué días tomamos, ¿sí? Pero cada una de esas historias es un ser humano, es un ser espiritual, ¿sí? Por el cual ha atravesado su sufrimiento, y su entorno familiar también sufre y padece las consecuencias de esa situación. Una cosa que me llama la atención, sobre todo en nuestro continente, es que al principio, como hablábamos con Sandra, pero creo que si vamos a las cifras totales, la mayor cantidad de muertes se dan o en los pueblos nativos o originarios, o en la población afrodescendiente, o obviamente en situación de pobreza. ¿Cómo reacciona el mundo entonces ante este virus para el que no tenemos ningún tratamiento ni vacuna conocida, más allá de todos los debates que se han dado en el mundo en relación a esto, pero en lo concreto no hay tratamiento, no hay vacuna, como sí hemos tenido con otros virus o bacterias? Y se han dado distintas respuestas, digamos, la pandemia es la misma, la enfermedad es la misma, pero cada país se ha dado distintas respuestas de acuerdo a su idiosincrasia cultural, al sistema de gobierno, a la ideología que tiene el Estado, que tiene que tomar las decisiones. Nosotros tenemos, tanto Argentina como Brasil, somos países federales, con lo cual, más allá de la autoridad nacional o federal, también hay autoridades de cada jurisdicción que toman medidas a veces distintas de las que se toman a nivel nacional, y eso nos crea confusión de a quién hay que de alguna manera escuchar o tener en cuenta en lo que dicen. Todas estas políticas sanitarias, ¿sí? Van generando distintas respuestas en cada una de las personas que habitan esa, digamos, esa región, ese distrito, esa jurisdicción, pero también, como estamos tan comunicados, vemos lo que hacen al mismo tiempo otros países. Y esto nos trae muchas veces esta, digamos, comparación, y a veces hasta confusión de, bueno, ¿cuál tiene que ser mi conducta ante esta situación? Y las medidas sanitarias han sido muchas, ¿no? Desde distancia social, librada a la responsabilidad individual, el aislamiento que puede ser obligatorio, en algunos casos es un aislamiento que se sugiere, en otros países, como en Chile, por ejemplo, últimamente han puesto toque de queda para que la gente no salga y responda, ¿sí?
Hay uso obligatorio de la máscara, barbijo, no sé cómo se llama en Brasil, la mascarilla. En otros lugares uno puede no usarla, ¿no? Se cierran las fronteras, se cierran los vuelos, se cierran las escuelas, los negocios, los grandes centros comerciales, ¿sí? Incluso en muchos lugares se detiene la actividad productiva y en otros se hace de cuenta que no pasa nada, lo importante es que la economía siga funcionando y que cada uno tome las medidas que crea que tiene que tomar. Entonces, bueno, esto va generando también como cierta confusión respecto a cuál es la respuesta que hay. Entonces me quiero detener un poquito en este virus que nos trajo, digamos, esta complicación y esta situación en el mundo que afecta fundamentalmente, aunque no solamente, pero fundamentalmente el sistema respiratorio. Que puede pasar desde un simple resfrío o gripe hasta complicarse con una obstrucción o destrucción pulmonar, ¿sí? Que muchas veces, digamos, puede o costar la vida o dejar secuelas durante mucho tiempo, ¿sí? Y una cosa que para nosotros es muy importante, ya que somos observadores fenomenológicos desde la antroposofía, es que justamente lo que afecta es la respiración, el sistema respiratorio. Y pensamos que nuestra vida en la Tierra, en cada encarnación, iniciamos con un primer suspiro, con una primera respiración, y la concluimos para pasar digamos, a la medianoche cósmica, a nuestra orografía celeste, o como querramos llamarle, justamente con la última exhalación. Entonces, esto de respirar, que es tan vital en nosotros, es un signo, un símbolo, ¿sí?, de aquello que como humanidad está siendo atacado. Por nosotros mismos, creo yo. Desde el punto de vista antroposófico, este sistema rítmico, ¿no?, pulmón, corazón, sabemos que se desarrolla en nuestro segundo septenio madura, que trae justamente esta posibilidad de lo rítmico, ¿sí?, del desarrollo, la maduración de lo rítmico en el ser humano, es aquello que nos relaciona con la percepción del mundo, con los sentimientos, con la memoria del corazón, ¿sí?, con el juicio justo o verdadero, ¿sí? De acuerdo con lo que nos plantea Steiner, esta es la tarea espiritual del sistema de los órganos pulmonares, ¿no? Esta sería como la tarea que vienen a cumplir desde lo espiritual nuestro sistema respiratorio. Con lo cual, a esta dificultad de respirar también se le suma la alteración de estas funciones, ¿sí?, que nosotros vemos que están comprometidas en lo respiratorio, ¿sí? Muchas de las personas que padecen esta enfermedad tienen como al mismo tiempo una situación de pérdida de conciencia, de embotamiento, como de una sobrecarga respecto a sus posibilidades de estar lúcido o consciente por esta dificultad para respirar, para oxigenarse. El corazón y los pulmones es el área más preeminentemente psíquica, digamos, de relación con el mundo sensorial. Es lo que está más vinculado con nuestros contenidos anímicos y con la percepción entre lo interior y lo exterior. Y como decía anteriormente, desde la mirada espiritual que nosotros tenemos en nuestra psicoterapia antroposófica, es el área que nos vincula con la reflexión, con la compasión, ¿sí?, con el calor por el interés, digamos, de los ideales más anímicos y con el entusiasmo, ¿sí? Entonces pensemos que esta situación de pandemia, con esta afectación de lo respiratorio, no solo para el que lo padece directamente, sino por todo lo que trae en el entorno de cada familia y de lo social, de la comunidad social, ¿sí? Fundamentalmente lo que escuchamos, ¿no?, en la gente y en nuestros propios pacientes tiene que ver con el miedo, con manifestaciones de miedo, distintas manifestaciones del miedo, se tenga o no conciencia de él. El miedo justamente lo que causa es una constricción,
¿sí? Una constricción del área del corazón y los pulmones. Y allí es donde entonces nuestro sistema inmunológico se debilita y las infecciones incluso pueden anidar, pueden crecer en nuestro sistema cardíaco pulmonar. ¿Sí? Entonces, digamos, lo mismo que nos genera este temor y que afecta a esta zona, digamos, a través del miedo, nos debilita aún más este sistema cardiorrespiratorio. El miedo, ¿sí? Lo que podemos como intentar describir como miedo, es esta sensación o sentido de angustia que causa la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. El miedo nos alerta, muchas veces nos genera esta desconfianza sobre algo que va a acontecer que a mí me da miedo o que no quiero que acontezca, pero al mismo tiempo también nos puede poner alerta ante una situación de peligro para poder defendernos. Este sentimiento de miedo es involuntario, es inevitable, se produce una reacción fisiológica y psíquica que no puedo controlar, y por lo general es un sentimiento muy, digamos, desagradable, por la angustia que produce, por la ansiedad que uno no puede controlar, ¿sí? Esto que decíamos, está afectada nuestra zona media, y cuando estamos en miedo, si llegamos a una situación de pánico, interfiere nuestra manera de pensar. No podemos pensar claramente, nuestro pensar se vuelve caótico, en algunos casos se llega a una situación de paranoia, ¿sí? O de superstición, que está alimentado, acrecentado por este miedo a lo desconocido. Igualmente el miedo es algo inherente al ser humano, es para nosotros como un mecanismo necesario muchas veces para muchas de las funciones humanas, ¿sí? Pero fundamentalmente es importante que tengamos en cuenta que esto que nos sucede está afectando especialmente a los niños, ¿sí? Los niños habitualmente tienen miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas, miedo a la pérdida, miedo a ruidos que no pueden, digamos, saber de qué son, digamos, a la oscuridad, a distintas situaciones, a los cambios, hay muchas situaciones que en un niño, digamos, causan miedo. Sin embargo, la presencia del adulto, la presencia, digamos, de cierta confianza que el adulto tiene que otorgarle al niño, es importante, porque él siente que de alguna forma ese niño está protegido ante este peligro, ante este temor. Lo que nos está pasando, y eso yo en el consultorio con niños lo veo mucho y nos preocupa, es que los adultos, también atravesados por el miedo, muchas veces no están a la altura de poder dar esa confianza, esa seguridad y esa contención a los niños. Y esto es preocupante porque esta es una función fundamental del adulto, que es darle a este niño esta confianza de que va a ser protegido de todo daño. Muchas veces los niños que tienen muchos estímulos están hiperestimulados, están desbordados por los estímulos, y muchas veces los adultos no pueden envolverlos con cuidado y aislarlos y protegerlos de tanto estímulo. Esto también genera miedo en ellos. Para muchas veces como defensa o para evitar esta sensación de miedo, las personas recurren a ciertas maneras de defenderse ante esta sensación de malestar, o muchas veces ante este dolor. Y una manera de defenderse es la negación. Entonces, nuestros pacientes nos dicen esto, ¿no? Que están con miedo, que están ansiosos, que tienen incertidumbre, ¿sí? Que no saben muy bien qué es lo que va a suceder, y es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que esta situación tiene que ser de alguna manera como contrastada, ¿sí? Con una mirada más panorámica, más relacionada con la confianza en, digamos, nuestras propias capacidades, en las capacidades de la comunidad y en las capacidades espirituales.
Yo tuve una conversación con Henriette Deckers hace un tiempo atrás, porque estaba muy preocupada por lo que sucedía, por lo menos en el medio antroposófico en Argentina, creo que en otros lugares también, porque a mí me parecía que había un exceso de negación de la gravedad que esta situación nos plantea como humanidad. Después voy a retomar un poco esta idea, porque si no nos va a pasar que vamos a transitar por esta situación y dentro de un tiempo nos vamos a olvidar de lo que nos traía como aprendizaje a la humanidad esta situación. Y con Henriette coincidíamos, ¿sí?, que la gente pasaba de estar por un lado o muy temerosa y aterrorizada a minimizar esta situación, y con lo cual decían, digamos, ponían como fundamento de su pensamiento pensamientos de Steiner. Entonces, esto ya lo anticipó Steiner, esto tiene que ver con que no hiciste bien tu trabajo espiritual, nosotros estamos elegidos porque hacemos un trabajo espiritual, entonces a nosotros no nos va a pasar nada, si te pasa esto, tiene que ver con tu karma, ¿sí?, o con el karma de las personas que se mueren o enferman, ¿sí? Digamos, es apenas una gripe, no estás recibiendo sol suficiente, digamos, no estás haciendo tus deberes meditativos. No, había, en esto coincidíamos con Henriette, que hay un montón de argumentos que quizás por la ansiedad que esta situación nos produce, en vez de realmente observar fenomenológicamente la situación y tratar de entender qué es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos que nos está ocurriendo con esta crisis, tendemos a responder de alguna forma como, como en una situación de duelo o trauma, ¿no? Entonces pasamos por distintas etapas, de negación, renegación, no aceptación, depresión, ¿no? Pareciera, ¿sí?, que esta situación se asemeja como una especie de duelo por la normalidad perdida, como que algo nos vino a sacudir todas las certezas que teníamos y que de alguna forma nos acompañaban o nos daban seguridad en nuestra vida cotidiana. A mí esto me preocupaba mucho, por eso tuve esa charla con Henriette y me tranquilizó que ella de alguna forma desde otro lugar del planeta también estuviera viendo lo mismo. Digamos, no me gustó, me tranquilizó que esto no estaba sucediendo solo en estas tierras, y digamos su compromiso es a seguir pensando juntos y a seguir trabajando juntos desde la mirada de la psicoterapia antroposófica, cómo podemos hacer para trabajar con nuestros pacientes en lo individual, pero también qué aporte, qué lectura podemos hacer al conjunto de la comunidad en la que estamos, ¿no? Porque esta lectura tan distante de lo que sucede nos hace perder de vista que al mismo tiempo que nosotros esgrimimos estos argumentos, hay mucha gente que la está pasando muy mal realmente. Hay otra que está muriendo en soledad, hay gente que no ha podido despedir a sus seres queridos, hay mucho personal médico, sanitario, enfermeras, que están en una situación de estrés permanente y de angustia, algunos de ellos, como hemos visto en otras partes del mundo, que tienen que elegir entre a qué paciente salvan y a cuál no, con lo cual también les genera problemas de conciencia respecto al juramento que todo médico hace, ¿no?, de salvar la vida humana, su juramento ético hipocrático, ¿sí? Hay personas a las que les decimos que tienen que tomar determinadas medidas higiénicas y que con eso es suficiente, como lavarse las manos o tomar distancia, y como ya vimos en el inicio, quienes viven en barrios precarios muchas veces no tienen ni condiciones de agua, ni jabón para lavarse las manos, ni posibilidad de tomar distancia, ni siquiera de su propia familia, en su propia casa. Entonces, esta situación de, digamos, de reivindicar el derecho a la libertad de hacer lo que quiero, desde la mirada antroposófica, es una mirada muy sesgada, porque perdemos de vista que lo que plantea Steiner en la trimembración social tiene que ver con el derecho a la libertad, pero también a la igualdad y a la fraternidad, ¿sí?
Entonces, como tejido social, solo nos quedamos con ver un pequeño recorte del derecho a la libertad de hacer, sin tener en cuenta que hay mucha gente sobre el planeta que no tiene esa libertad que nosotros reclamamos para nosotros mismos. Este nivel de negación, no sé a ustedes, pero a mí, por lo menos en Argentina, me hace recordar mucho, yo ya soy vieja y he trabajado mucho en estos años, me hace acordar a la negación que tuvimos respecto a los desaparecidos en nuestro país. Y obviamente la incertidumbre, ¿no? Lo que ustedes llaman incerteza, porque como todos sabemos, cada día que pasa no sabemos si vamos a estar mejor, si la situación se agrava, si viene el pico de la enfermedad, si encuentra un remedio, si la persona que hasta ayer estaba bien y yo saludé en la calle está contagiado y entonces qué medidas tengo que tomar, ¿no? ¿Cómo será la vida, retomar la normalidad? ¿Con qué país me voy a encontrar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Voy a seguir sosteniendo mi trabajo? ¿Van a seguir viniendo los pacientes y si pierden su trabajo van a poder seguir, digamos, viniendo al consultorio o no? Digamos, ¿qué pasa con el riesgo posible de salud o de enfermedad de mis seres queridos? ¿Voy a poder viajar? ¿Se van a poder hacer las cosas que yo pensé que se iban a hacer este año? ¿Van a estar postergadas o ya no se van a hacer? ¿No? Digamos, toda esta situación de incertidumbre produce, ¿no?, como mucha ansiedad en todo ser humano, que necesita certezas, necesita seguridades en las cuales apoyarse para vivir, ¿no? Y este fenómeno de la incertidumbre en las personas atenta contra algo fundamental que es su confianza personal, lo que podemos llamar como su confianza básica en la que se asienta su proyecto de vida. Porque ya no depende de él, hay muchas variables que ya no van a depender de sus decisiones, qué es lo que ocurra, incluso con su propia vida. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Mientras esto ocurre, ¿sí?, en mi comunidad, en mi provincia, en mi país, en mi ciudad, en la región y en el planeta, ¿sí?, se sufren pérdidas de personas humanas, de dificultades económicas, se alteran proyectos de vida, ¿sí? Hay personas en soledad, en los lugares donde tenemos cuarentena o aislamiento obligatorio, se ha incrementado el número de femicidios y de violencia de género, porque las mujeres y los niños tienen que terminar conviviendo con sus, digamos, o femicidas o vínculos violentos, ¿sí? Y para los que están en lo que significa el personal de salud, hay una situación muy especial que les produce mucho estrés y mucha angustia, que es que mientras algunos dudan de las consecuencias de la gravedad de esta situación, ellos ven todo el tiempo en las decisiones que toman, en el cuidado con los pacientes, en las terapias intensivas, en las personas que tienen que entubar, en los cuidados que tienen que prodigar, muchas veces tienen que suplantar incluso a las familias, porque como no pueden tener contacto, muchos de ellos terminan llamando por teléfono para dar el parte, o dando comunicados, o teniendo que comunicar la muerte de alguien en soledad. Y esto yo creo que va a dejar secuelas en el personal médico, que ya se están viendo en Europa, y en muchos de nuestros países sudamericanos esto ya está ocurriendo, como en el caso que ya hemos visto en Bolivia o en Ecuador, de gente que termina sacando sus muertos a la calle, ¿sí? Entonces, ante esta crisis, ¿cuáles serían lo que nosotros sabemos como psicólogos, como psicoterapeutas, que serían las condiciones saludables para salir de una crisis? Fundamentalmente, entender lo que sucede, tener confianza en uno mismo y confianza en el otro, tener seguridad, con certezas, digamos. La solidaridad del entorno con alguien que sufre, la proximidad afectiva, esto que decíamos de los abrazos que nos están faltando, de los besos y abrazos, la tolerancia o la aceptación de una situación que no puedo cambiar por más que quiera, ¿sí?, la certeza de que en algún momento esto va a pasar, en algún momento este dolor va a pasar, ¿sí?, la memoria. Uno apela ante una crisis a la memoria de otras situaciones de crisis y cómo las resolví, qué aprendí, cómo lo resolví, de qué manera
pude superar esta crisis, ¿sí? Y algo que para muchos de los que estamos en el ámbito de lo antroposófico es fundamental, que es saber que algo o alguien superior a nosotros va a tomar, digamos, o decisiones confiables, si es una autoridad, ¿sí? O que depositamos nuestra confianza en el mundo espiritual, ¿no? Que siempre va a estar presente para nosotros y va a ayudarnos en esta crisis. Como psicoterapeutas, ¿no? Esta batalla que está siendo dada no solo en el cuerpo físico etérico que se enferma, sino también en el alma humana, ¿sí? Y en esta crisis global que vivimos como humanidad, es necesario recuperar la empatía, ¿sí? Es fundamental recuperar la empatía por el dolor y el sufrimiento de otro ser humano. Esta pandemia nos obliga a no, digamos, si bien nos tenemos que aislar como medida sanitaria, ¿sí? No nos podemos aislar de lo que a otros les sucede, de este, digamos, de este destino común, de este karma común que tenemos como comunidad, ¿no? Una cosa importante que para nosotros, que nosotros sabemos muy bien y que vemos los efectos después en la clínica, es que está afectado el sentido del tacto, justamente por esto, ¿no? Digamos, si uno se acerca a una persona y esa persona está afectada, contagiada, ¿sí? Es peligrosa, con lo cual no podemos tocarla, no nos podemos acercar. Nuestro sentido del tacto, que recuerden que metamorfosea, digamos, se transforma espiritualmente en la percepción del yo ajeno, ¿sí? Esto es fundamental para nuestros pacientes. El tacto, que quizás estuvo no bien cultivado ni madurado en los primeros años de vida, metamorfosea, se transforma en la percepción del yo del otro, del yo ajeno, ¿sí? Está siendo puesto en cuestión, en duda o atacado en esta situación, ¿sí? Entonces, también es importante que veamos esto en relación a los niños, porque el mensaje que estamos transmitiendo, que hasta hace unos meses atrás no ocurría, es que el otro puede ser peligroso, el otro puede ser fuente de contagio, ¿sí? Fuente de una enfermedad o de un posible sufrimiento. Y en relación a esto, digamos, una cosa que nosotros observamos es que los niños tienen miedo porque los adultos tienen miedo, y entonces algo que en otro momento era una cosa habitual, como volver de hacer las compras, ¿sí? y apoyar las cosas que traíamos en la mesa, en la cocina, ¿sí? Ahora, no sé cómo será en Brasil, pero nosotros aquí lo limpiamos, ponemos alcohol, nos lavamos las manos. Entonces un paquete de fideos o de harina o de azúcar termina siendo hasta peligroso en nuestra percepción, y esto le transmitimos a los niños. Una cosa fundamental entonces en esto es recuperar el calor y la confianza, ¿sí? Porque por el miedo está totalmente afectada, ¿sí? Aquellos que tenemos una mayor responsabilidad social porque tenemos un rol que cumplir dentro de lo social o dentro de los equipos de salud, a mí me parece que es importante que que podamos transmitir este mensaje de solidaridad, ¿no? El miedo y digamos, esta afectación de nuestro sistema cardiorrespiratorio hace que el yo se congele, digamos que el frío, este frío de la soledad, del aislamiento, de alguna forma, o el frío que traen las situaciones traumáticas, hagan que este yo se congele, se enfríe, se paralice, ¿sí? Con lo cual no puede iluminar de alguna manera o calentar, ¿sí? Darle calor a sus objetivos de vida, a sus intenciones, ¿sí? Entonces, me parece muy importante, hay unas conferencias fundamentales que Steiner da sobre el organismo calórico y su relación con los impulsos morales, ¿sí? Muy importantes, donde es importante que recuperemos esta idea del organismo calórico como herramienta, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en cuenta también en función del calor anímico, ¿sí? Porque en esta humanidad que tenía todas estas cosas que vimos en el inicio, ¿sí? El frío es algo que está muy presente. Y si bien en este momento nos permite comunicarnos, el frío de tanta virtualidad y tanta cosa tecnológica, que nosotros ya sabemos que esto, digamos, de alguna forma nos trae frío al alma,
hace que nos transformemos en ciegos sociales, ¿no? Y no está bueno que eso no suceda. Entonces, apoyo, solidaridad y compasión son perspectivas que tenemos que tratar de trabajar con nuestros pacientes, apelando a esto, al sentido de su vida, ¿no? ¿Qué sentido pueden tener estas situaciones que nos ocurren en la familia, en la humanidad? Comparar situaciones a lo largo de la historia o de lo que sucede en otros lugares del mundo, ¿sí? Y obviamente también vamos a tener que trabajar con lo que significa la pérdida en caso de que haya sucedido, tanto de seres queridos, ¿sí?, que se perdieron, digamos, por esta enfermedad, o incluso otras pérdidas, como por ejemplo el trabajo, que esto va a ocurrir mucho, ¿no?, en nuestra región. Recuperar los ritmos vitales, fundamental. Para aquellos que estamos haciendo aislamiento, muchas veces se nos disparan los horarios, o nos quedamos muchas horas conectados con el ordenador o la computadora, y el tiempo se nos diluye, ¿sí? Perdemos la noción del tiempo, y terminamos muchas veces, digamos, como desvirtuando los ritmos necesarios, saludables, para acompañar este momento. Entonces, a lo que ya traen los pacientes que nosotros vemos como psicoterapeutas antroposóficos, a la historia de cada paciente y sus conflictos, aquellas razones de su dolor y de su sufrimiento por el cual venían a consultarnos, ¿sí? Se le agrega este sufrimiento y todas estas consecuencias que vemos que trae la pandemia. Nosotros sabemos, fundamental, que para cada paciente, para que cada uno pueda realizar su destino y este yo, digamos, pueda tomar las riendas de su vida y llevar adelante su proyecto vital, su destino y su karma, ¿sí?, tiene que estar conectado con su yo superior, con su, digamos, su trascendencia espiritual, ¿sí? Y nuestros pacientes traen de por sí interferencias en su proceso de encarnación de los primeros años de vida, de lo que fue el desarrollo de sus primeros años de vida, muchas veces trastornos del apego, ¿sí?, en sus primeros años. Muchas veces hay como sustitución del yo, digamos, ante yo débiles hay una sustitución o incluso una invasión de los otros cuerpos sobre la posibilidad de la organización del yo de comandar su estructura, ¿sí? Muchas veces hay como destrucción de la voluntad en las patologías que los pacientes traen, ¿sí? Hay de alguna forma disociación en su sentir, ¿sí?, que esto está muy remarcado en este momento, ¿no? El sentir se disocia para escaparse del sufrimiento, ¿sí? Ataque a la capacidad de pensar claramente respecto a qué decisiones tomar y qué consecuencias traen esas decisiones. Entonces tenemos pacientes que tienen o fragmentación de su yo o de su self, que es lo que trae ansiedades, trastornos de personalidad, trauma, ¿sí? También lo que significa la sustitución de su yo, esto lo podemos ver en distintos tipos de adicciones, ¿sí?, o de alguna manera la debilidad del yo, ¿no?, en las enfermedades autoinmunes, en el cáncer, en la depresión. Entonces vamos a tener que adecuar de alguna forma en los tratamientos que ya venían con estos pacientes o en aquellos que lleguen, ¿sí?, cómo hacemos para comprender el contexto, digamos, de miedo, incertidumbre en el que estamos, ¿sí?, apelar a lo mejor de sí mismos para convocar este calor, y acompañar al mismo tiempo el desarrollo de la biografía que traían hasta aquí. Bueno, muy brevemente, el frío no solo se nota en los pies y en las manos de los pacientes, sino también en su alma. Para eso también es bueno recomendarles que cuiden su sueño, que lleven al sueño imágenes que sean de calma, ¿no?, de confianza, de serenidad, ¿sí?, y que reconecten de alguna manera con el sentido de su propia vida, ¿sí?, para salir de esta situación de parálisis. Steiner relaciona infecciones virales y bacterianas como la que estamos atravesando con las ideas materialistas de nuestra sociedad materialista que estamos viviendo, como la mentira, la crítica, ¿sí?, la hipocresía, el egoísmo, ¿sí? Dice que son de alguna manera las fuerzas contrarias de la zona media
donde vive el entusiasmo, el calor, el interés por el otro, la compasión y la esperanza, ¿sí? Entonces, él nos plantea que también de todo esto el calor físico también acompaña y se fortalece, obviamente, en nuestro sistema inmunológico. En el significado oculto de la sangre, Steiner nos plantea algo muy interesante en relación a esto que yo les decía antes de cuando comprendemos lo que nos sucede en una crisis y salimos adelante y la superamos, ¿sí? Podemos decir que adquirimos sabiduría, ¿sí? La sabiduría, de alguna forma, la adquirimos a través de los dolores, de transitar experiencias dolorosas, ¿sí? Entonces, me parece importante, lo voy a leer porque es de Steiner y no quiero tergiversarlo. Dice, ¿qué es entonces lo que constituye la sabiduría? La ciencia actual siempre sostiene que la sabiduría humana tiene algo de experiencia, especialmente con las experiencias dolorosas. Todos aquellos que están luchando los brazos del dolor mantienen una armonía interior. Supera este vínculo, trae de sí frutos, ¿no? Siempre de alguna manera animarán a través de esos sufrimientos. Y esta sabiduría podría ser llamada sufrimiento cristalizado, que fue conquistado y por tanto transmutado, ¿no? En su propio dolor, en su propósito. Bueno, invocarlos al organismo calórico, ¿sí? Compartir el sufrimiento de otro ser humano a través de la empatía y cultivar sobre todo los sentidos, ¿sí? Apelar a la confianza, tratar de recuperar de alguna manera el calor de la fraternidad y muchas veces incluso sugiriendo la posibilidad de aquel que quiera hacerlo y lo elija, el trabajo voluntario, ¿no? La imagen que tendríamos que lograr es que puedo confiar en permanecer en mí mismo, ¿sí? Siendo empático y solidario con el dolor de los otros. Entonces vamos a tener, como decía, que de alguna forma desarrollar nuestro trabajo como psicoterapeutas antroposóficos con aquellos que directamente han estado afectados, que estuvieron o gravemente enfermos, o que están en proceso de recuperarse de las secuelas, sobre todo de su capacidad respiratoria, o incluso de la pérdida del olfato y del gusto, y de algunas cuestiones más neurosensorias. Aquellos que estuvieron al borde de la muerte para reconectar con su sentido de vida y la experiencia de umbral, digamos, en la que estuvieron atravesando, con los profesionales de la salud estresados, angustiados, ¿sí? Esto que decíamos antes, ¿no? Que han tenido que elegir si poner o no un respirador, o dar cual remedio para elegir a quién salvar, muchas veces porque los sistemas de salud de nuestra región no son los mismos que los europeos, ¿sí? Están de duelo, ¿sí? A acompañar a los que están de duelo por haber perdido un ser querido, ¿sí? Aquellos que no han podido acompañarlos en su dolor y que incluso pueden llegar a hacer la ceremonia del entierro y de los restos de su ser querido mucho tiempo después, porque en el momento no pudieron hacerlo, ¿sí? Y a la comunidad como un todo, ¿no? Aquellos que tienen miedo y ansiedad, o aquellos que niegan tener miedo y ansiedad, donde esta situación también los va a atravesar y los va a afectar. Digamos, el creer que esto a mí no me va a pasar nada, realmente no es así, sabemos que no es así. Entonces, bueno, estas consecuencias, si se sostienen a lo largo del tiempo, sabemos que generan o situaciones traumáticas o situaciones de estrés postraumático, ¿sí? Que vamos a tener que empezar a detectar en los hospitales, en las consultas, ¿sí? O en nuestros consultorios individuales. Y fundamentalmente prestar atención a los niños, ¿sí? Los niños van a estar muy traumatizados a partir de esta nueva realidad por todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Incluso por la interrupción abrupta de su rutina escolar, de su rutina familiar, de sus tiempos de juego, de ocio. Entonces esta es la nueva realidad que vemos en los niños que tienen que salir a jugar al parque con el tapaboca
niños que juegan a ponerle una cinta o un tapaboca a sus muñecos, ¿sí? Niños que se reúnen todos sentaditos con tapaboca, cuando esto no es justamente lo más natural para un niño, ¿no? Estos niños atravesando ahí ríos de nuestra querida Sudamérica, digamos en un bote también, con esta realidad, y los otros que siguen estando en la misma situación, pero ahora además de todo se les agrega este miedo y este tapaboca y este impedimento de contacto, que son aquellos que hacen largas filas para poder comer un plato de comida. Entonces, vuelvo al inicio, ¿sí? La psicoterapia antroposófica se basa en la pregunta, fundamentalmente, en la pregunta adecuada en el momento preciso. Esto es el arte que tenemos que trabajar, cultivar en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco como la pregunta, como nos dice Ad, la pregunta de Perceval and Ford, ¿no? Es, ¿cuál es, Señor, tu mal? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Sí? Entonces hay un yo preocupado por otro yo. Y estos sentidos superiores que tienen en cuenta al otro, que tienen en cuenta al yo, realmente nos tienen que servir de fortaleza a nosotros como terapeutas para poder pararnos frente a nuestro paciente y otorgarle de alguna manera ese lugar seguro, confiable, desde donde él pueda desarrollar todas estas preguntas, todas estas incertidumbres, todos estos miedos, ¿no? Y esta debería ser la conciencia actual por el sufrimiento del otro. Permiso, Y una Victoria. cosa que, sí, Tenemos 5 minutos. Sí, ya estoy cerrando, gracias. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a George Zollner, uno de los directores de la sección médica del Goetheanum, que hace poquito en un encuentro con los médicos justamente para intercambiar los tratamientos distintos que la antroposofía tiene para los pacientes con COVID, incluso para acompañar a aquellos que necesitaban respiradores artificiales y qué medicina usaron unos y otros. Él terminó su intervención diciendo que a partir de esta pandemia tenemos que aprender y que nos tenemos que transformar desde la mirada antroposófica en agentes de cambio social, ¿sí? Él dijo cuidar el calor y la luz de nuestra atmósfera, ¿sí? Aceptar y proteger los derechos humanos, los derechos a la existencia de todas las especies vivas, la conciencia de nuestra responsabilidad humana de equilibrio y de calor global, restaurando una atmósfera común, saludable y clara, ¿no? Esta es una de las cosas que este médico, George Zollner, nos planteaba como desafío que tenemos que adquirir a partir de la experiencia de como humanidad atravesar esta pandemia. Y yo quiero decirles que como agentes de cambio social a mí me gusta mucho, y los que me conocen saben, apelar a la experiencia de vida, a la biografía del querido Sebastián Salgado, con sus fotos que nos dieron muestra de el sufrimiento en el mundo. Y me pareció muy importante que él también hiciera un pedido, un llamado al mundo para proteger a los pueblos indígenas de la pandemia, del COVID-19, ¿no? Aquellos que además viven cercanos al Amazonas, a la Amazonia, lo que es este pulmón del planeta que está en peligro, también a sus pobladores, y me pareció muy importante que alguien con la trascendencia pública internacional que tiene Salgado se transforme en este agente de cambio, como nos dice Sol. Termino con esto. Liebgut nos dice en El hombre en el umbral, que la psicoterapia antroposófica no se basa en técnicas fijas que puedan ser aprendidas, sino en el encuentro entre dos seres humanos, tratando de procurarse ayuda. Ayudar a uno, ofreciéndose para acompañarlo en busca de continuar con este camino de desarrollo. Y lo fundamental para mí, que me parece que es oportuno en este momento, es que Steiner nos dice que todo ser humano nunca podrá alcanzar una verdadera vida interior, personal, buena, correcta y fuerte, sin tener un cálido interés por otro ser humano. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí. Muito obrigada, Victoria. Creo que he cumplido con el horario y quedo a disposición para las preguntas. Isso
Vou pedir, pessoal, para vocês também escreverem as perguntas aqui no chat, tá? Ou, eu acho mais fácil escrever aqui no chat as perguntas que a gente vai trazendo para a Vitória. Aqui a Milena Flória de Santos tá pedindo para você dar um exemplo de meditações que trazem o calor y a confianza para antes de dormir. Yo creo que digamos, hay muchas, las que cada uno elija, porque también va a tener que ver con las creencias de cada uno y aquello con lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Digamos, nada de lo que sea forzado o extraño a las creencias o la idiosincrasia o las creencias espirituales o religiosas, digamos, eso no sirve. Pero aquellos que estamos, digamos, como más trabajando con la cuestión de la antroposofía, a mí me parece que el mantra de Steiner respecto a la confianza en el mundo espiritual, o la meditación del calor, o la meditación en relación a tener el coraje, digamos, de atravesar, no tengo aquí presente, digamos, no lo sé de memoria, sí lo tengo muy presente en el consultorio, me parece que la meditación que nos trae respecto a esta era de Micael, y traer la confianza en el mundo espiritual para esta era de Micael, me parece que es como la más apropiada. Y si uno de alguna manera se la lleva al sueño y puede como conectarse con lo que eso significa, puede como atravesar estos tiempos difíciles con esa luz al levantarse y al acostarse, ¿no? Me parece que yo por lo menos la siento como una meditación preferida. Y un pequeño verso de Steiner que siempre me pareció importante y que en estos momentos también nos puede ayudar, es de verdad vivida en comunidad genera fuerzas sociales, ¿no? Entonces esto de que nuestras verdades sean compartidas en comunidad también nos fortalece. Y después la que cada uno pueda encontrar con sus pacientes, ¿no? O para con uno mismo. Cada uno sabe. Hay también las meditaciones del calendario del alma sirven también para ir acompañando los distintos momentos, pero también pueden servir otras que no sean antroposóficas y que uno le encuentre sentido, ¿sí? ¿Qué más? Wow. Que mais? Mais alguma pergunta, pessoas? Muita gente aqui agradecendo. Ó, a Daniela falou excelentes reflexões, gratidão pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos e experiências. A Silvia Lume também agradeceu, Dania Lucas. Todo mundo aqui agradecendo. Yo les agradezco la posibilidad de compartir estas cosas porque son reflexiones que uno a veces se hace y se siente como un poco solo cuando ve toda digamos, la vorágine de información y de contradicciones y de mensajes que circulan, y uno dice una cosa y otra la otra, y la verdad es que hace falta como esto, detener el mundo y centrarse de nuevo en uno mismo para poder conectarse con lo que realmente está pasando, ¿sí? Y yo siempre digo, las queridas colegas que me conocen, yo siempre digo que si uno en su corazón se toma un minuto para conectarse con el sufrimiento de la humanidad como un todo, es más fácil encontrar respuestas. Ahí no nos vamos a equivocar. Digamos, si nos conectamos con el sufrimiento del otro, es más fácil centrarse, ¿no? Y encontrar una respuesta dentro de uno mismo. Ahí no nos vamos a equivocar. Entonces, quiero decir algo en relación a algunos comentarios y cosas que no sé cómo la estarán pasando en Brasil en relación a eso. Los que me conocen saben que yo he trabajado durante muchos años luchando contra los experimentos en laboratorio, con la ética, la bioética, digamos, con los intereses de la industria farmacéutica, la medicalización de los niños, muchas de esas cuestiones, ¿sí? Que creo que hoy aparecen como argumento para minimizar la enfermedad, digamos, lo que nos está pasando con la pandemia del COVID.
Y me parece que ahí también tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Nosotros sabemos lo que está detrás de los intereses de los laboratorios, pero eso no nos puede alejar de lo que significa el sufrimiento de la población en su conjunto. Entonces, si sabemos que hay intereses detrás, que hay una medicina que niega la medicina, digamos, más integrativa, la medicina antroposófica homeopática, sabemos que tenemos que seguir dando esa pelea, sabemos que tenemos que seguir dando esa batalla, pero no es desconociendo, ¿sí? Que la pandemia ocurre, que hay gente que se muere, que la está pasando muy mal, ellos, sus familias, distintas poblaciones, que el virus existe y es contagioso y no hay cómo atenderlo, no hay tratamiento. Y yo me quedé muy tranquila viendo este encuentro que se hizo entre los médicos en el Getianum, en la sección médica, porque vi que ellos también tenían estas mismas preguntas respecto a cómo tratar a una persona que necesita ser entubada y que tiene que estar aislada en soledad para no contagiar. Y entonces apelaron a la medicina antroposófica, a las envolturas, al masaje rítmico, digamos, a un montón de estrategias, hasta la música a distancia en un teléfono porque su familia no puede visitarlo y le pasaba mensajes telefónicos. Digamos, han apelado a muchos recursos, más que hacen de la medicina algo mucho más humano, ¿sí? Esto es, me parece que no tenemos que dejar de ser humanos en este contexto, ¿sí? Cada uno encontrará, digamos, su explicación respecto a por qué surgió la pandemia y qué es lo que pasa, y si las medidas sanitarias que se toman están bien o mal de acuerdo a nuestros valores, nuestra ideología, nuestra manera de pararnos en el mundo. Pero nada de esto puede alejarnos, ¿sí?, del sufrimiento de los demás seres humanos que la están pasando realmente muy mal. Mi, você tinha uma pergunta, Mi? Sí, Sim, claro. sim. Eu estou pensando aqui nessas pessoas, Vitória, que não estão podendo se despedir dos seus entes queridos, falecidos pela Covid, porque não puderam estar em contato com elas e não puderam fazer um ritual de despedida, né? Se você tem alguma coisa para dizer para a gente apoiar esses nossos clientes nesse momento. Hay un trabajo muy importante para hacer con la gente que ha pasado por esa situación. Y esto te lo puedo decir porque justamente por mi trabajo con los familiares de desaparecidos, que tampoco han podido hacer ese ritual, ¿sí?, de recuperar y velar a su ser querido y saber dónde está enterrado y cómo fue que murió, porque tampoco se sabe, digamos, es un duelo que queda en suspenso hasta que no se trabaja. Es un duelo, digamos, que queda como congelado en el tiempo hasta que uno realmente no puede trabajar. Nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos la certeza del mundo espiritual. Tenemos la certeza de que hay otra vida, que uno, digamos, puede conectarse con sus seres queridos en el mundo espiritual. Esto es un alivio para las personas que han transitado esa situación, que no era lo mismo que yo encontraba en las personas que tenían sus familiares desaparecidos y que no tenían estas creencias. Era terrible, realmente quedaban duelos suspendidos en el tiempo durante muchísimos años. Solo pudieron empezar a hacer el duelo cuando en Argentina hubo juicios y se empezó como a castigar a los responsables. Recién ahí pudieron empezar a hacer su proceso de duelo. En esta circunstancia no es lo mismo, porque todos sabemos las razones por las que han muerto, pero han muerto en soledad, y muchos no han podido acompañar ese paso del umbral. Entonces tenemos que trabajar con ellos cada vez más fuertemente esta convicción, esta certeza en relación al mundo espiritual, poder hablarles a los que se fueron, poder leerles, poder tener este diálogo con ellos de alguna manera en voz alta, para sentir su presencia, hacer rituales igualmente hay que hacer rituales, escribir cartas, prender velas, saludarlos, ir a un lugar que nos guste y poner allí una vela, una flor o lo que sea. Es importante los rituales, ayudan a que nosotros podamos de alguna manera dejar ir a ese ser que se fue en soledad, ¿sí? Y también nosotros sentirnos
de alguna manera con ese calorcito de que, aunque sea en la distancia, pudimos hacerlo. Sí. Obrigada, Vitória. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Não é sempre que temos uma Argentina nos presenteando. ¿Alguien más? Yo quiero decirles que así como está, digamos, grabada la conversación y las colegas de ABPA dicen que van a ponerla en el sitio, también puedo mandarles el PowerPoint para que lo tengan. ¿Sí? Perfeito. Muitas graças. Ó, a Fabiana acabou de falar que foi uma excelente sugerência para trabalhar o duelo. Gracias. No, quiero decir que nosotros también estamos atravesando un duelo porque el mundo no va a ser el mismo cuando volvamos a él. Vamos a tener que hacer muchos duelos por las situaciones perdidas, de todo tipo, aunque tengamos el privilegio de no tener ninguna pérdida, de ninguna pérdida de vida cercana, sí vamos a tener que hacer el duelo de muchas cosas que ya no van a volver a ser como antes, o de proyectos, o de situaciones, o laborales o de vida que ya no van a volver a ser igual. De nosotros depende, ¿qué le vamos a devolver al mundo después de esta situación, si aprendimos o no, a partir de esto que nos pasa como humanidad? Patrícia, tem tempo para mais uma pergunta um tanto desafiadora? Por favor, vamos. Pode falar, Milena. Vitória, muito obrigada, primeiramente. Eu vou procurar falar devagar, porque a pergunta é bem assim complexa. Na verdade, até uma reflexão para nós fazermos aqui juntos, tá? Eu sou enfermeira, eu trabalho com genética e eu atendo pacientes em um ambulatório de genética do câncer. E hoje surgiu uma situação muito desafiadora para a nossa equipe, de uma família que será atendida na próxima semana. Nós estamos discutindo esse caso. É uma família que tem uma síndrome de câncer hereditário, é uma das síndromes mais assim severas que nós conhecemos, que ela é devido à mutação em um gene chamado P53. Esse gene causa câncer em diferentes, quando mutado, em diferentes partes do corpo, sistema nervoso central, leucemia, câncer de mama e cânceres em crianças também, osteosarcomas, leucemias e o do sistema nervoso central. Acomete todas as fases da vida, essa síndrome. E qual é a questão? Essa família fez um teste genético, duas irmãs fizeram o teste genético e elas têm um resultado de serem portadoras da mutação. E essas duas irmãs têm duas tias maternas que fizeram o teste genético ao mesmo tempo e também são portadoras da mutação. E temos que dar essa notícia a semana que vem para elas, que elas têm essa mutação que as coloca em risco alto de ter câncer em qualquer parte do corpo. Mas aonde está o desafio agora? Essas duas irmãs, as mais jovens, há um mês perderam uma outra irmã que teve um diagnóstico com câncer de mama com 29 anos e foi a óbito com 33 anos há um mês atrás. Então, é uma família que está assim num sofrimento muito grande, porque receber notícias que você é portador de uma mutação genética já são notícias muito tristes e desafiadoras, e receber notícias no momento que perdeu a irmã, essa irmã que tinha o câncer de mama morreu por complicações da Covid, com 33 anos e o diagnóstico com 29. Então, é uma das situações assim mais desafiadoras que eu estou vendo neste momento,
falei para os amigos da equipe, né? Não temos psicólogo na equipe, eu acho isso um absurdo. Eu tenho uma aluna de mestrado, de maestria, que trabalha comigo, é psicóloga, então ela está conosco para ajudar, mas os médicos, eu da enfermagem, essa aluna psicóloga, estamos com esse desafio para a próxima terça-feira. Então, eu pensei na sua fala e pensei hoje o dia todo que a vida não para, os problemas não param, problemas sérios como dessa família e acometida ainda pela Covid. Te admiro la fortaleza. Es difícil trabajar con esos pacientes y creo que son esos pacientes, esas situaciones realmente nos confrontan con el verdadero dolor humano, ¿no? No sé cuál es la historia. Yo conozco en Argentina varios casos de esas características, que esa afectación genética se dio por personas que vivían en barrios con alto componente de agrotóxicos. ¿Cómo se llaman estos transformadores de PCB o no sé cómo se llaman allí? Digamos, entonces había varias situaciones, digamos, de mutaciones genéticas que producían cáncer o falta de cierre del tubo neural en los embarazos por estar justamente en contacto con los transgénicos y estos transformadores. Son situaciones graves porque además, esto que dices, ¿no? De qué manera uno puede acompañar a una familia con tanto sufrimiento. Yo creo que la antroposofía es una buena compañía, porque uno tiene que tratar de entender el sentido de esas vidas, qué es lo que nos traen como sentido hacia sí mismos como familia y hacia el entorno, ¿no? ¿Qué tendremos que aprender los que los rodeamos, los que estamos con ellos, los que los tratamos, los que, digamos, quienes estamos en esa compañía, ¿sí? ¿Qué es lo que nos traen esas vidas a la tierra? ¿Por qué atravesar ese dolor? Me parece que esas son preguntas que nos pueden ayudar a centrarnos y estar más enteros para poder dar esas noticias o acompañar personas con tanto sufrimiento. Esto, confiar en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Me parece que no hay otra posibilidad. Y agradezcamos que estamos en el camino de la antroposofía para que nos dé esa fortaleza. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Ainda temos alguns minutinhos, gente. Ainda dá tempo. Bom, acho que Vitória trouxe para nós aqui muitas coisas para a gente pensar, refletir realmente, né? A gente está vivendo um momento de muita impotência, todos nós, e acho que o que Vitória acabou de dizer agora, né, de confiarmos no mundo espiritual e termos a antroposofia como nosso guia, né, dessas questões espirituais, realmente é o que pode ser a nossa luz no final do túnel, né? O que pode nos guiar realmente. Então, olha, em nome da BPA eu agradeço muito, Vitória, pela sua palestra, por todos os conteúdos que você trouxe. Achei muito interessante você nos lembrar que o mundo não era perfeito antes da pandemia também, porque às vezes as pessoas começam a se colocar de uma forma como se antes da pandemia tudo era maravilhoso, tudo era lindo e perfeito, e agora a pandemia veio e estragou com tudo, e não é bem assim, né? O mundo tinha muitos problemas anteriormente, e agora as coisas se agravaram, né? Ficaram muito mais delicadas e mais difíceis, e realmente não ter a menor noção do que vem pela frente nos deixa muito inseguros, muito frágeis realmente, né? Desamparados, totalmente desamparados, né? Verdade. Então, Vitória, olha, muito boa a sua fala, acho que todos gostaram muito, né? Nos fez refletir de uma forma muito intensa, né? Agradecemos de coração